Mi noche en el sendero de montaña de los Ozark. Esta no es una historia de pie grande, así que si eso es lo que buscas, sigue adelante. Ojalá lo que experimenté esa noche fuera un gigante simio bípedo peludo. Tal vez entonces podría racionalizar en mi cabeza que solo había visto un oso y poder seguir adelante con mi vida. Si tan solo fuera tan simple. Era el descanso de Acción de Gracias en el otoño del 89, tenía 19 años y estaba en mi segundo año en la Universidad de Arkansas. Todos mis amigos se dirigían a casa por la semana, pero en este momento, casa no parecía una opción para mí. Pero de eso no se trata esta historia. Habían sido un par de meses particularmente difíciles y, francamente, no estaba de humor para Acción de Gracias. La idea de estar rodeado de familia, de cualquiera en realidad, me parecía increíblemente claustrofóbica, necesitaba estar al aire libre y en soledad. Nunca había ido de excursión en mi vida, crecí cazando y acampando en el estado natural, así que estaba familiarizado con la naturaleza, pero empezar en el punto A y caminar hasta el punto B nunca me interesó realmente. No hasta ahora, de todos modos. En muchos de mis viajes a casa por la pintoresca carretera 23, o el Peck Trail como la llamábamos, había visto el cruce del sendero de montaña de los Ozark, pero nunca le había prestado atención. Ahora, sin embargo, casi podía oír cómo me llamaba. Unos días antes, había comprado un mapa de los Ozarks que mostraba varios senderos para caminatas, esto fue mucho antes del GPS y los teléfonos inteligentes, y tracé mi curso. El plan era dejar mi coche en el cruce del Peck Trail y que mi compañero de cuarto me llevara más adelante en el sendero de camino a casa. No estaba muy lejos de su camino, así que no le importaba. Como dije, no teníamos GPS ni teléfonos, pero era un chico de 19 años en buena forma y pensaba que viviría para siempre, así que ni siquiera lo pensé dos veces. En mi mente, todo lo que necesitaba era mi mapa, una brújula, algo de comida, agua, tienda de campaña y saco de dormir, y estaba listo. No podía esperar para salir al aire libre, lejos de la escuela y de todos. Así que, el sábado por la mañana salimos de los dormitorios alrededor de las 10 en punto, dejé mi coche en la 23 y estaba en mi punto de partida, un par de millas al norte del pequeño pueblo de Oark antes del mediodía. Era un día fresco y hermoso de otoño en las montañas de los Ozarks y la vida volvía a ser buena. La expedición total parecía ser de alrededor de 25 millas, así que calculé que tomaría un máximo de 3 días, pero no tenía prisa. Tenía suficiente comida y había varios arroyos en el camino, así que si me llevaba toda la semana, bueno, no me molestaría en lo más mínimo. El primer día fue genial. Lo tomé con calma, haciendo mi camino alrededor y bajando una montaña hacia este valle, era justo lo que necesitaba. Todo era perfecto hasta unos 30 minutos después de acampar. Me detuve en la base del valle donde el sendero cruzaba el pequeño arroyo Mulberry. Era un gran lugar, encendí una pequeña fogata y monté mi tienda de campaña. Acababa de acomodarme para disfrutar del atardecer cuando llegó un grupo de 4 chicos y acamparon a unos 50 metros de distancia. No fue tan malo hasta que encendieron su reproductor de CD. ¿De verdad? ¿Por qué vendrían a la naturaleza solo para encender su equipo de música? Después de la tercera vez de escuchar Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin, estaba listo para arrancarme el pelo. A la mañana siguiente, me levanté y salí antes de que mis vecinos comenzaran a moverse, no quería correr el riesgo de estar cerca de ellos mientras caminaba. Nuevamente, fue otro día maravilloso. La belleza de los Ozarks en esa época del año es algo para ver. No son realmente montañas per se, más bien como colinas gigantes cubiertas de árboles. Cuando las hojas cambian en otoño, es simplemente espectacular. Para cuando llegué a mi próximo lugar de acampada planificado, Indian Creek, estaba casi oscureciendo. Podría haber caminado un poco más, pero de nuevo, no tenía prisa por regresar y prefería estar cerca del agua durante la noche. Inspeccioné los alrededores y elegí un lugar, pero recordando la futilidad de la noche anterior, miré hacia arriba del arroyo. No quería correr el riesgo de una repetición si esos chicos todavía estaban en el sendero, así que decidí seguir el arroyo hacia el norte, alejándome del sendero. Recogí mi mochila y empecé a caminar a paso ligero, quería alejarme lo más posible del alcance del oído antes del atardecer. Calculo que había caminado unas 2,5 millas hacia el norte antes de encontrar un lugar agradable y acogedor cerca del arroyo. Al estar en otro valle, el sol ya se había ocultado detrás de la montaña, pero aún tenía suficiente luz para terminar de armar el campamento. Para cuando el fuego estaba ardiendo bien,
Las estrellas brillaban intensamente en un cielo sin nubes, enmarcando una luna llena perfecta. La noche era gloriosa. Parecía tarde, pero no debían de haber pasado mucho más allá de las 10 cuando me dejé llevar por el sueño y me metí dentro de la tienda. No estoy seguro de a qué hora me desperté, pero el fuego no era más que unas pocas brasas incandescentes, así que debían de haber pasado varias horas. No fue algo específico lo que me despertó, nada aparte de la absoluta quietud de la noche. Había habido algo de brisa antes de acostarme, con los grillos chirriando ruidosamente. Ahora, nada. Incluso el arroyo que goteaba justo afuera parecía silenciado. Este fue el primer momento en que recuerdo sentir un poco de inquietud. Mi estómago se estremeció con un ligero toque de ansiedad mientras asomaba la cabeza fuera de la tienda. Estaba tan callado y brillante. Sin la iluminación del fuego en el campamento, la luna y las estrellas podían bañar el lecho del arroyo con su luz. Salí el resto del camino y me senté para escuchar. Muy débilmente más al norte apenas podía distinguirlo. ¿Un bebé llorando? ¿Aquí afuera? ¿Podría haber una casa en algún lugar lejano por aquí? Tal vez otra familia de excursionistas. Parecía poco probable, y los sonidos aquí podían viajar bastante distancia en la noche. Tal vez estaba más lejos de lo que pensaba. Me senté y escuché. Seguramente, si hubiera una casa cercana, la madre del bebé vendría a consolar al niño. El llanto continuó, haciéndose más distintivo. Ahora, había trabajado en el turno de noche puliendo pisos en el hospital local y había estado en la sala de partos. Sabía cómo sonaba un bebé cuando tenía hambre o estaba molesto, y sabía cómo sonaba cuando les pinchaban con una aguja. Es un llanto claramente diferente. Este era un llanto de pinchazo. Algo no estaba bien. He leído estudios sobre lo que hace el sonido de un bebé llorando en alguien, incluso en perros y gatos. Desata esta necesidad primal de, por falta de una mejor frase, hacer algo al respecto. No sabía eso entonces, pero mirando hacia atrás ahora sí. Los instintos me estaban llevando a responder. Gradualmente, me levanté y agarré mi linterna. Rápidamente descubrí que podía ver mejor sin la luz encendida, así que enganché la correa a mi trabilla del cinturón y seguí hacia el norte. El llanto se hacía más fuerte y urgente a medida que avanzaba. Estaba cerca. El arroyo adelante desapareció al doblar a la derecha, pero pude ver que ahora estaba de pie entre el agua y el bebé. Pude ver una ligera apertura en la maleza que parecía ser un antiguo sendero. Si no fuera por los llantos del bebé, fácilmente podría haber asumido que era simplemente otro sendero de animales. Reuní todo el coraje que pude reunir y avancé entre la maleza. Con cada paso que daba, mi sentido de aprensión crecía. Justo cuando empecé a alcanzar mi linterna, la maleza a mi alrededor comenzó a abrirse. Lloros desesperados martillaban mi cabeza mientras corría más rápido hacia una abertura que se veía adelante. Cuando atravesé, estaba parado al borde de un pequeño claro. La luz de la luna revelaba una pequeña cabaña áspera a unos 40 metros de distancia en el lado opuesto. Tenía que ser una cabaña de un solo cuarto, con una chimenea de piedra a la izquierda y un techo de lata oxidada como cubierta. Su única ventana miraba hacia adelante y estaba completamente oscura. En el aire flotaba el hedor del alcohol de grano fuerte y el odio. Me estremecí. A mitad de camino entre la cabaña y yo, a la derecha, había un viejo pozo de agua que parecía ser aún más antiguo que la casa. Sus paredes estaban hechas de piedra, al igual que la chimenea de la cabaña, y había lo que parecían ser viejas traviesas de ferrocarril a ambos lados que sostenían un carrete de madera sobre el pozo. Un manivela sobresalía de un lado y una cuerda vieja rodeaba el carrete, pero no había ningún cubo al final. El pozo no parecía haber sido utilizado en mucho tiempo. Los llantos me devolvieron al momento. El pensamiento de acercarme a esa cabaña me inundó de un terror absoluto. Algo malvado estaba dentro de esa casa, pero los chillidos del bebé se intensificaron y obligaron a mis pies a avanzar. Había dado solo unos pocos pasos cuando la realización me golpeó como un peso de plomo. Los gritos no venían de la cabaña, resonaban desde las profundidades de ese pozo. De repente, una mujer irrumpió por la puerta de la cabaña, enviándome de rodillas aterrorizado. Su vestido a cuadros desgastado y sucio ondeaba detrás de ella mientras corría hacia el bebé que lloraba. Lily Mae, sus chillidos perforaron mis oídos. Siguió sollozando hasta llegar al pozo. De nuevo, sollozó Lily Mae, ahora en su boca. De alguna manera logré ponerme de pie y, con piernas temblorosas, intenté avanzar lo mejor que pude.
Tropecé hacia ella, pero cuando llegué allí, ya había envuelto la cuerda alrededor de su cintura y la había atado. Señora, grité, señora, déjeme, pero ella ya estaba sobre el borde antes de que pudiera detenerla. El carrete de madera chilló y tembló mientras descendía. Mirando hacia abajo en el pozo, todo lo que pude ver fue unos pocos pies de cuerda y la negrura absoluta. Los llantos eran aún más amplificados mientras estaba directamente encima, luego el chillido del carrete junto a mi cabeza se detuvo abruptamente. Señora. La sacaré. Solo avíseme cuándo. Una puerta se cerró desde atrás, congelándome en el lugar. El hedor de licor de luna impregnaba el aire y me abrumaba. Me di la vuelta para mirar, y allí estaba él de pie en el porche. Traté de moverme, de gritar de miedo, pero mi cuerpo me traicionó y no se movió. Era un hombre grande, llevaba unos viejos y desgastados overoles sudorosos que, incluso si el sol del mediodía brillara con fuerza, el color original no podría haberse conocido. Sus botas y sombrero coincidían con el aspecto marrón sucio. La luz de la luna brillaba en su sudoroso y sin afeitar rostro mientras rayas grasientas de suciedad se acumulaban en las arrugas alrededor de su cuello. Mi atención se dirigió hacia abajo, hacia lo que sostenía en su mano derecha, un hacha de madera vieja y muy gastada. Todavía no podía mover un músculo mientras avanzaba metódicamente hacia el pozo, hacia mí. Con cada paso deliberado que daba, la presión del aire que me rodeaba disminuía. Era como si estuviera en un vacío con todo el aire siendo succionado, reemplazado por odio. Los gritos desde abajo se hacían más fuertes como si estuvieran dentro de mi propia cabeza. Luché por respirar, pero el olor a sudor y licor me ahogaba los pulmones. Estaba a solo unos metros de mí ahora, mientras levantaba el hacha alto en el aire. Me resigné a mi destino, este era mi fin. Cuando el hacha descendió, el instinto superó al terror y me dejé caer a cuatro patas, el sonido del hierro contra la madera resonaba por todo el valle. Miré hacia arriba. Él se alzaba sobre mí, con el brazo y la mano aún unidos al hacha, unidos al carrete. Con un solo golpe había clavado la herramienta profundamente en la madera, cortando la cuerda y enviándola profundamente a las entrañas de la tierra. Los llantos del bebé habían disminuido ahora, supongo que en los brazos reconfortantes de su madre, solo para ser reemplazados por los gritos desesperados de la madre. El hombre, sin nunca reconocer mi existencia, se volvió hacia la cabaña y se alejó al mismo ritmo con el que había venido. Mis ojos lo siguieron mientras se iba, pero desapareció suavemente mucho antes de que su primer pie golpeara el porche. Instantáneamente me di cuenta de mi respiración agitada, consciente del sonido de mi corazón resonando en mi cabeza. El sudor goteaba de mi nariz, estaba empapado. Miré hacia atrás y la cabaña había desaparecido, solo quedaba una solitaria chimenea de piedra. Me costó ponerme de pie para descubrir que el pozo también era diferente. Las vigas de madera y el cabrestante habían desaparecido, y una tapa de metal oxidado sellaba la parte superior. Aún podía escuchar los sollozos débiles de la madre debajo del sarcófago de acero, pero incluso eso se desvaneció ahora. Entonces, silencio. Una brisa suave tocó mi rostro por primera vez en lo que parecían siglos y de repente tuve frío. Los árboles se agitaron al despertar cuando una ráfaga de viento atravesó el valle, devolviendo la vida al bosque. Un solo grillo volvió a cantar, señalando al resto que era seguro volver a cantar. No fui el único testigo esa noche, ellos también lo vieron. No estoy seguro de cuánto tiempo me llevó tropezar de regreso a mi campamento, pero cuando me senté, el sol apenas estaba saliendo sobre la cresta del valle. Debo haber estado temblando allí durante al menos otra hora. Regresé a mi coche antes del siguiente atardecer y cuando giré hacia la autopista, me dirigí al sur, hacia casa. Era la única opción ahora, quería ver a mi madre. Decirle que lo sentía. Si buscas en internet Ghost Mountain, Arkansas, encontrarás la historia de cómo en una noche de luna llena en la década de 1930, un hombre ebrio arrojó a su hijo enfermo a un pozo. Leerás que después de que su esposa histérica entrara detrás de él, cortó la cuerda que ella usaba y los dejó allí para morir. Como en ciertas noches cuando la luna está llena, aún puedes escuchar los gritos de la madre y los llantos del bebé que emanan del vientre del pozo. Ahora, eso sí, Internet no te dará una ubicación exacta, solo habla en generalidades y te dice que hables con los lugareños. El problema es que no están buscando en el lugar correcto. He visitado ese pozo muchas noches en mis sueños empapados de sudor. He escuchado a esa madre gritar, he visto a ese terrible hombre, nunca me libraré de ellos. Desde entonces me he casado y divorciado.
Le dije a mi esposa semanas después de comenzar nuestra relación que nunca quería hijos. Ella dijo que estaba bien con eso. Mintió. Años después rogaba, preguntaba por qué no quieres hijos, te he visto con ellos, serías un gran padre. Yo respondía, no, nunca. Te lo dije desde el principio, no quiero hijos, no me gustan. Eso también fue una mentira, amo a los niños, quiero desesperadamente uno propio. La simple verdad del asunto es que no puedo. El llanto del niño dentro de mi cabeza que me despierta en medio de la noche es lo suficientemente malo, creo que uno real, noche tras noche, me empujaría al borde de la cordura. Empujaría mi mente de vuelta a esa noche, de vuelta al fondo de ese pozo sin volver a ver la luz del día. Hay algo que mata osos en los Ozarks. Las colinas y bosques de Arkansas son supuestamente una de las áreas silvestres más exploradas en los Estados Unidos. Por mucho que esté cartografiada y documentada, en su mayor parte es ignorada y no es popular entre muchos cazadores y excursionistas. Hay muchas razones para esto. Los Ozarks son el hogar tradicional de una banda muy desagradable de campesinos, cariñosamente llamados hillbillies. Pero también hay algo más por ahí. Yo lo he visto. Vivía cerca del área montañosa de Black Fork, a unos 9 kilómetros fuera de tierras federales. Mi padre había comprado una cabaña allí después de retirarse del ejército. Era una pequeña propiedad justo fuera de Mena, Arkansas. Famosa por ser una de las muchas llamadas ciudades de puesta del sol, el lugar estaba atrapado en una especie de máquina del tiempo literal. Ser negro o no religioso era un delito capital aquí. A mi madre le encantaba, ya que casi todas las semanas había avivamientos pentecostales en carpas. Ella era una mujer deprimida e impredecible, en parte porque era propensa a problemas de salud. Creo que mi padre nos mudó aquí para que ella pudiera seguir indulgiendo en sus creencias y encontrar algo de paz. Los dos estábamos miserables aquí, pero ver a mamá feliz hacía que valiera la pena, por psicóticas que fueran las razones. Amarla, a pesar de sus iniquidades mentales, era una tarea que ambos estábamos contentos de llevar a cabo. A pesar de su fervor religioso, mi padre y yo rara vez íbamos a la iglesia con mamá. Siempre decía, si un hombre realmente conoce a Dios, no necesita demostrarlo a nadie más que a sí mismo y al Señor, haciendo lo correcto y respetando su creación. Lo tomé literalmente, y había mucha creación a nuestro alrededor para respetarla. Pasábamos nuestros fines de semana cazando en nuestra propiedad de 19 acres y a veces incluso en tierras federales. Incluso a los 12 años me adentré en el bosque como un pez en el agua. No había estado allí más de 4 meses y ya conocía el área circundante como la palma de mi mano, lo que llevó a mi padre a permitirme el privilegio de cazar solo. A pocos niños de 12 años se les dan tales libertades. Menos aún las usan en la medida en que yo lo hacía. No era un niño bien alimentado o vestido, pero en mi mente era el niño más afortunado del mundo, a pesar de mi desafortunada ubicación geográfica. Tenía mi propio rifle, un Rage 10-22 para conejos y una pistola 357 para cerdos y ciervos. El viejo revólver Smith & Wesson había sido de mi abuelo, pero el acero azul aún capturaba el sol como si hubiera sido teleportado a mis manos desde la línea de ensamblaje en 1943. Si mi padre veía un solo punto de óxido en mis armas, me esperaba una paliza seria que me impediría sentarme durante al menos 24 horas. Realmente, estaba bien armado para ser un niño. Pero mi posesión más preciada era mi mejor amigo. Un caballo llamado Nausen. Era un pony mongol, una raza rara de ver en Estados Unidos, aún más rara de ver en Mena, Arkansas. Un ranchero adinerado a 8 millas de nosotros lo había comprado originalmente para el cumpleaños número 16 de su hija, pero al parecer ella era demasiado gorda para montarlo. Mi padre notó rápidamente que el tamaño del caballo era perfecto para mí y lo compró rápidamente a un precio bastante razonable. Era un caballo rápido y respondía bien a mis órdenes después de apenas unas pocas semanas. Me llevaba con la velocidad y determinación con la que sin duda los antepasados de él llevaron a Genghis Khan y sus ejércitos a la conquista mundial. Hasta este punto, había montado el caballo de mi padre, Skippy, y él me había tirado al suelo numerosas veces. Suponía que yo era alguna criatura ofensiva en su lomo en lugar de un jinete, debido a mi pequeño tamaño y mi cuerpo de 90 libras. Un alto Clydesdale no era el caballo ideal para un niño de mi tamaño. Recuerdo la primera vez que noté que algo estaba muy mal en el bosque.
Si pasas mucho tiempo en el bosque, te sincronizas mucho con los sonidos, olores y sensaciones de cierta área. Es como si el bosque tuviera estados de ánimo y emociones, como si fuera una enorme criatura viva. Mi padre y yo estábamos rastreando una pequeña manada de ciervos y esperábamos encontrarlos antes de que cruzaran a la tierra federal. Ya nos habían amenazado con arrestarnos por caza furtiva, aunque el guardabosques tenía simpatía por nosotros debido a nuestra pobreza. La mayor parte de nuestra comida provenía de la caza y la pesca debido al estado de desempleo perpetuo de mi padre, así que rara vez nos pedían que mostráramos licencias o etiquetas. ¿Oyes eso, hijo?, preguntó mi padre mientras nos acercábamos a un claro a 4 millas al sur de nuestra casa. No, papá, no escucho nada. Exactamente mi punto. Sin pájaros, sin ardillas. Algo está mal aquí. Mantén los ojos abiertos. ¿Deberíamos regresar?, pregunté, sin estar seguro de qué hacer con la recién encontrada inquietud de mi padre. No. Deberíamos llegar pronto al río, y con suerte nuestros ciervos nos estarán esperando. Mientras cabalgábamos por el claro, mi padre levantó la mano. El gesto internacional de silencio para detente. Señaló debajo de nosotros una escena muy perturbadora en la hierba. Allí, con el abdomen abierto y parcialmente devorado, yacía un oso negro fácilmente de 400 libras. La ferocidad con la que la criatura había sido desollada era impactante. Pedazos del oso estaban esparcidos por todo el claro, y dado que salía vapor del cadáver, no había duda de que era una presa fresca. Tenemos que regresar, dije nervioso. ¿En serio, papá? ¿Qué diablos hace eso a un oso negro? Silencio, muchacho. No sea que atraigas lo que sea que fue hacia nosotros. Seguiremos adelante y visitaremos a Billy en la estación de pesca y caza. No tengas miedo, probablemente estaba enfermo y cayó presa de un león de montaña. Continuamos más allá del río, sin ciervos. Cuando llegamos a la oficina del viejo Billy, mi padre se bajó y me instruyó que esperara afuera. Esperé hasta que cerró la puerta y até a Nausen. Puse mi oído en la puerta e intenté escuchar lo que decían. ¿Qué tan grande dijiste que era el oso? Fácilmente de 400 libras. Nunca había visto algo así. Maldición. Este es el cuarto esta semana. Bill Scarburn dijo que ha perdido 14 cabezas de ganado en el último mes. No sé qué hacer. Intenté contactar a los guardabosques, pero insisten en que es mi problema y no el de ellos. ¿Qué crees que es? No tengo idea. ¿Coyotes tal vez? ¿Un gran león de montaña? No puede ser solo un animal. La tala en Oklahoma pudo haber asustado algo en nuestra dirección que no es nativo. Fui interrumpido en mi escucha cuando mi padre abrió la puerta, empujándome y haciéndome rodar por los escalones del porche. Maldición, Robert. Te dije que te quedaras en tu caballo. También vivo aquí, papá. Tengo derecho a saber si algo está pasando. No está pasando nada. Es solo un maldito león de montaña compitiendo por comida. Ahora sube a tu caballo. Nos vamos a casa. Durante las siguientes semanas, más cosas extrañas comenzaron a suceder. El parque federal estaba cerrado, y nuestro único vecino, el ranchero, fue visto cargando su ganado en remolques. Obviamente se estaba mudando. Mi papá le preguntó por qué, ya que nuestras dos familias habían sido amigas durante años. Él no le dijo nada, solo mencionó que deberíamos mantenernos alejados del bosque. La casa había sido terrible, y la única comida que teníamos era arroz y frijoles. Afortunadamente, mi madre era una cocinera hábil y hacía que la falta de carne fuera más o menos tolerable. Pero después de varias semanas de esto, estaba listo para devorar mis propios zapatos. Nunca se me permitió cazar de noche. Esto es peligroso por muchas razones, pero algunos animales son más fácilmente sorprendidos de noche. Otros son casi completamente nocturnos, incluidos los ciervos. Una noche durante una brillante luna de sangre, salí sigilosamente de nuestra cabaña y ensillé a Nausen. Iba a demostrar lo buen cazador que era y finalmente conseguir algo decente para comer. Fue un gran error. Mientras cabalgaba entre los árboles, mis ojos se adaptaron a la luz tenue y pude ver bastante bien. Me acerqué al río. Para mi deleite, vi a 5 ciervos bebiendo agua fría con tranquilidad. Desmonté, até a Nausen y me acerqué a ellos, armando lentamente el martillo del 357. De repente, levantaron la cabeza alarmados.
Al principio, me pregunté si me habían olido y me reprendí internamente por la falta de higiene. Pero luego corrieron hacia mí. Casi fui aplastado por el pánico de los ciervos. Disparé un tiro y alcancé a una cierva en el cuello. Corrí tras el ciervo herido mientras se ralentizaba y finalmente se derrumbaba a unos 100 pies de distancia. Estaba muy contento conmigo mismo, ignorando por completo el comportamiento extraño del animal. Eso fue hasta que lo escuché venir. La enorme criatura debió haber comenzado a cargar cuando los ciervos corrieron. Ahora podía escucharla atravesando los árboles frente al río, como un bulldozer corriendo con óxido nitroso. Sea lo que sea, podía decir que era absolutamente gigantesco. Sus pisadas eran tan pesadas que las sentía en mi pecho. Corrí hacia Nausen y me subía el más rápido que un especialista en una película del oeste. Podía escuchar que la cosa se acercaba, destrozando gruesos robles y vegetación como si fueran de papel. Nos movimos entre los árboles como la aguja de coser de mi madre lo hacía a través de mi ropa desgastada cuando los remendaba. Nausen podía sentir mi miedo, y se movía con tanta rapidez que podría haber dejado atrás a un pura sangre en una carrera. Pero sea lo que sea, nos estaba alcanzando. Tan pronto como lo escuché a 20 pies detrás de nosotros, me volví en la silla y disparé mi pistola. El destello del 357 me dio la única buena visión que tuve de él, pero a pesar de verlo solo por una fracción de segundo, nunca olvidaré cómo se veía. Si pudiera compararlo con algo, supondría que parecía más bien como un tejón gigante cruzado con un oso pardo. Tenía un pelaje negro barra diagonal grisáceo y un hocico corto de color claro. Supondría que medía 8 pies de alto en 4 patas. Hasta el día de hoy, nunca he visto nada igual. Podía sentir la respiración agitada de Nausen. Sabía que la muerte estaba cerca, si no inminente. Luego sentí cómo sus enormes garras agarraban los cuartos traseros de Nausen y ambos caímos. Estaba atrapado entre Nausen y el suelo, y pensé que había terminado. Lo soltó y se alzó sobre sus patas traseras, alcanzando fácilmente los 14 pies de altura. Dejó escapar un rugido ensordecedor que no habría estado fuera de lugar viniendo de un Tyrannosaurus Rex. No sé qué provocó mi valentía, si es que se le puede llamar así. Yo lo llamo desesperación. Vacié mi 357 en su cara y cuello, y retrocedió, resoplando ruidosamente y rugiendo de furia. Chocó contra los árboles a nuestro alrededor. Rápidamente me di cuenta de que de alguna manera había logrado cegarlo. Para entonces, Nausen se estaba levantando, y me lancé sobre su lomo antes de que reanudara nuestra huida frenética por la vida. Luché para subirme a la silla mientras él corría, rompiendo aún más mi pierna. Probablemente Nausen me habría arrastrado unos 30 pies con mi pierna rota todavía en el estribo. Tuve suerte de lograr subirme mientras él se levantaba. Pero las heridas en los cuartos traseros de Nausen eran profundas y sabía que no duraría mucho. Regresamos a la cabaña justo cuando amanecía, y mi papá llamó a un veterinario para Nausen. Mi madre me llevó al único hospital que estaba casi a 1 hora de distancia en nuestra vieja Ford Ranger. Nadie me creyó cuando les conté lo que había pasado, excepto mi padre y Billy. Él sabía cuando estaba mintiendo y cuando no. Todos los demás me reprendieron por cazar en la oscuridad y dijeron que era, lo adivinaste, un maldito león de montaña. No se me permitió cazar durante el resto del año que vivimos allí. Habría estado decepcionado, pero ahora estaba realmente aterrado de esos bosques y no habría vuelto a ellos por nada. Nos mudamos poco después. No he hablado de lo que vi esa noche con nadie fuera de mi familia. Sé que hasta el día de hoy, los Ozarks siguen siendo muy impopulares para los cazadores y los amantes de la naturaleza, aunque a poca gente le gusta hablar de por qué. Dicen que es el clima o la gente. Pero sé que hay cosas más antiguas y aterradoras ahí fuera de lo que el hombre puede comprender. Nunca quiero volver a los Ozarks. Lo curioso de esta historia es que la había olvidado por mucho tiempo hasta que un día mi mamá la mencionó cuando estábamos hablando sobre tomar unas vacaciones familiares en el lago de los Ozarks. Básicamente dijo algo así como, hablando de los Ozarks, ¿te acuerdas cuando pasó eso? El recuerdo me golpeó como un camión, y yo estaba como, bueno, ahora sí me acuerdo. Cuando tenía unos 9 años, mi mamá y yo pasábamos mucho tiempo en la casa del lago de su entonces novio en el lago de los Ozarks. No puedo decir exactamente dónde estábamos, pero definitivamente era en la región de Missouri. Si tuviera que adivinar, probablemente en el área de Osage Beach.
Vivíamos en Lake Summer, Mo en ese momento y sé que el viaje a la casa del lago era de aproximadamente 2 horas. La casa del lago estaba al borde de un camino de grava sinuoso que no era muy transitado y al otro lado del camino estaba la línea de árboles del bosque. Durante el día, no me asustaban los bosques, excepto cuando me encontraba con cobras o arañas enormes. Pero por la noche, olvídalo. Odiaba las noches cuando estábamos en el lago. Los Ozarks, al menos donde estábamos, son muy densos de bosques, así que se ponía súper oscuro por la noche. Ni siquiera me gustaba salir al porche delantero porque los bosques estaban justo ahí, sentía como si los árboles estuvieran vivos, solo mirándome fijamente. Lo que no ayudaba a mi miedo eran todas las historias que el novio de mi mamá y su familia nos contaban sobre criaturas extrañas y avistamientos de pie grande en esa área en particular. Siendo un niño, creía en todo, y escuchar a adultos dar crédito a historias que habían escuchado y contar sus propios relatos personales de ver a pie grande definitivamente me hizo creer en la posibilidad de que criaturas inusuales acecharan en los Ozarks. El novio de mi mamá, Arthur, era un pescador ávido, y una de nuestras cosas favoritas era subir al bote a motor por la noche y navegar hasta la ensenada donde él colocaba líneas de pesca, y verificar si había peces en ellas. Me encantaba estar en el bote por la noche porque toda la experiencia era genial. El aire siempre era agradable y fresco, se podían ver la luna y las estrellas también, Arthur ponía música en la radio, y el agua estaba tranquila a diferencia de durante el día. Pero nuevamente, no. Me gustaban los bosques. Así que cuando llegábamos a la ensenada, literalmente enterraba mi cara en el brazo de mi mamá y ni siquiera miraba en ninguna dirección hasta que volvíamos al canal principal del lago. La mejor manera de describir la ensenada es como un cul-de-sac, solo un área del lago rodeada de árboles, que estaba increíblemente oscura por la noche. Entrar en esa ensenada se sentía como ser tragado por los bosques, era oscuridad total. Por más que odiara esa parte de nuestros paseos en bote nocturnos, no había forma de que me quedara en casa solo tampoco. Básicamente era un gallina de pies a cabeza. Luego llegó la noche en que todo cambió. Habíamos estado en esta misma ensenada varias veces, de día y de noche, nunca tuvimos problemas con otros visitantes del lago, pescadores o vida silvestre. Pero esta noche fue diferente. Recuerdo que Arthur apagó el motor del bote cuando nos acercábamos a la ensenada lo suficiente como para que pudiéramos dejar que el bote se deslizara hacia la línea de árboles. Normalmente, un lugar así en los Ozarks está lleno de ranas toro, insectos, etc. Pero una de las primeras cosas que nos hizo sentir que algo no estaba bien fue el silencio absoluto. No podíamos escuchar nada. Recuerdo que mi mamá me hizo gestos para que me sentara más cerca de ella y yo lo hice con gusto. Mi mamá le dijo a Arthur, vaya, está bastante tranquilo, ¿verdad? Arthur no parecía molesto por el extraño silencio en absoluto. Sacó su linterna grande y dijo algo así como, sí, un poco. Estaba totalmente concentrado en ver si había algún bagre en sus líneas, así que no estaba prestando mucha atención a nada más. Esto es probablemente importante mencionarlo, Arthur no era Clint Eastwood en absoluto, pero tampoco se asustaba fácilmente. Era un cazador, pescador, un hombre de verdad, era bastante duro y podía cuidarse solo. Pasaba tanto tiempo en los Ozarks que no había mucho que no hubiera enfrentado. Pero esa noche fue la primera vez que vi miedo en los ojos de un hombre adulto. Mi mamá me contó que Arthur en realidad reunió a algunos de sus amigos, les dijo que trajeran sus armas de fuego y regresó a la ensenada con la intención de matar lo que nos había amenazado. Ella dijo que él dijo que no vieron ni escucharon nada, se quedaron un buen rato esperando a que apareciera, pero nunca lo hizo. Creo que olvidé este evento porque mi cerebro me hizo olvidarlo. Cuando mi mamá me refrescó la memoria y todo volvió en un torrente, se sintió como revivir un trauma pasado. Mi mamá y yo hemos especulado muchas veces sobre lo que pudo haber sido. Mi mamá cree firmemente que fue Pie Grande y yo aún no he tomado una decisión. Por la investigación que he hecho antes, los osos no son comunes en los Ozarks y no puedo imaginar a un oso recogiendo rocas y arrojándolas. He visto docenas de documentales sobre Bigfoot, pero no sé si creo en Bigfoot. Antes de este incidente, estaba muy abierta a la posibilidad de que existieran tales criaturas, pero incluso después de una experiencia tan traumática, no puedo sacar una conclusión. Definitivamente creo que no era un animal nativo de los Ozarks, solo el poderío de su rugido y su capacidad para manipular los árboles hacían difícil imaginar a un oso o puma haciendo tales cosas. Sea lo que sea,
no tengo interés en volver y averiguarlo.